Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Continuando con el área de razonamiento matemático, vamos a trabajar como tema central problemas de razonamiento inductivo y deductivo. Estos tipos de problemas son muy importantes para ti porque vienen los exámenes de admisión de muchas universidades. Pero algo que tú tienes que tener muy en cuenta es lo siguiente. Tienes que saber el concepto de inducción matemática. Dice, este método consiste en tener varios casos particulares para luego llegar a un caso general. Como mínimo, debes de probar 3 casos. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres practicar problemas sobre razonamiento inductivo y deductivo, como mínimo, tienes que observar 3 casos particulares. Es lo mínimo. Y luego llegar a un caso general. Algo que tú debes de tener en cuenta es lo siguiente, que siempre en los problemas de razonamiento inductivo y deductivo, muchas preguntas vienen en base a números triangulares. ¿Por qué se llaman números triangulares? Como tú estás apreciando, estas bolitas al momento de juntarse están formando triángulos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Miramos el primer caso particular. Allá, profesor, el primer caso particular tiene una bolita. En el segundo caso particular, observamos ¿cuántas bolitas? Observamos 3 bolitas. En el tercer caso particular, ¿cuántas bolitas estás observando? Estás observando 6 bolitas. Entonces, en base a ese caso particular que estás apreciando, tú tienes que llegar a tu caso general. ¿Cuál crees tú que sea tu caso general? Para eso vamos a empezar con los casitos particulares. A ver, profesor, ¿cómo nos ha salido el número 1? ¿Cómo nos ha salido 3? ¿Cómo nos ha salido 6? Para eso hacemos lo siguiente. Para que salga 1, ¿de qué manera tenemos que trabajarlo? Allá, profesor, podría ser 1 por 2 sobre 2. 1 por 2 es 2, sobre 2 nos da 1. En el segundo caso particular tenemos 3. Entonces, ¿cómo hacemos para que nos salga 3? Podríamos colocarla así. 2 por 3 sobre 2. ¿Por qué motivo? Porque 2 por 3 es 6, sobre 2 nos daría 3. En el tercer caso particular tenemos 6 bolitas. ¿Cómo hacemos para que nos salga 6? Podría ser 3 por 4 sobre 2. 3 por 4 es 12, sobre 2 nos daría 6. Y como tú puedes apreciar ahí, en base a esos casos particulares, tú tienes que llegar a tu caso general. En este caso, ¿cuál crees tú que sea tu caso general? Para eso vamos mirando los casos particulares. Allá, profesor, hemos colocado el número, luego su consecutivo, y lo hemos dividido entre ¿cuánto? Entre 2. Hemos colocado el número por su consecutivo y lo hemos dividido entre 2. De la misma manera, hemos colocado el número por su consecutivo y lo hemos dividido entre 2. Y así nos ha salido el tercer caso particular. ¿Cómo sería para llegar al caso general? Para eso colocamos el número. Vamos a llamarlo n. Por su consecutivo. Como tú estás apreciando en cada casito particular. Su consecutivo. Entonces, ¿cuál crees tú que sea el consecutivo de n? Ah, ya. Algebraicamente sería n más 1. Todo sobre ¿cuánto? Sobre 2. De la misma manera, lo vas a colocar en el caso general. Por lo tanto, nuestro caso general, ¿cuál ha sido? Ha sido n por n más 1 sobre 2. Y con eso ya tienes idea de qué manera vas a practicar problemas sobre inducción matemática. Continuando con los casos de inducción matemática, ahora vamos a pasar a practicar números rectangulares. ¿Por qué motivo se llaman números rectangulares? Porque la misma figura, en este caso las bolitas, están formando rectángulos. La misma figurita te está formando rectángulos. Por ese motivo, a estos casitos se le llaman números rectangulares. Ahora, tienes que tener algo muy en cuenta, que para que se pueda aplicar la inducción matemática,
mínimamente, ¿cuántos casos particulares debe de observar? Debe de observar 3 casos particulares. Y justamente se está apreciando aquí. ¿Para qué? Para que tú puedas hallar el caso general. Entonces, vamos a emplear la inducción matemática para sacar los números rectangulares. En el primer casito particular tenemos 2 bolitas. En el segundo caso tenemos 6 bolitas. En el tercer caso particular, ¿cuántas bolitas tenemos? Tenemos 3, 6, 9, 12 bolitas. Entonces, en base a esos casitos particulares que estamos sacando, tenemos que llegar al caso general. ¿Cómo crees tú que haya sido la inducción matemática? Para eso lo analizamos. Allá, profesor, para que salga 2, ha tenido que haber sido 1 por 2. ¿Cómo hacemos para que nos haya salido de 6? Allá, profesor, tiene que ser 2 por 3. Y ha salido 6. Para que salga 12, ¿cómo tiene que ser? Ya, muy parecido. Tendría que ser 3 por 4. Por lo tanto, con eso analizando, ya podemos llegar a nuestro caso general. ¿Cómo ha sido el casito particular? Ha sido así. El número por su consecutivo. En el segundo caso particular, ha sido el número por su consecutivo. En el tercer casito particular, ha sido el número por su consecutivo. Por lo tanto, ¿cuál sería el caso general para números rectangulares? Sería el número por su consecutivo. Si yo a ese número lo llamo n, entonces, ¿cuál sería su consecutivo de n? Un poco de álgebra. Ya, profesor, sería n más 1. Y con eso hemos hallado el caso general para números rectangulares. Ahora, también ustedes van a encontrar, en los métodos por inducción matemática, van a encontrar números cuadrangulares. De la misma manera, ya sabemos reconocer números cuadrangulares. ¿Por qué motivo? Porque la misma figura, en este caso las bolitas, genera cuadrados. Entonces, por ese motivo, también se le llaman números cuadrangulares. Entonces empezamos. En el primer caso particular tenemos ¿cuánto? Ya, profesor, tenemos una bolita. En el segundo caso particular, ¿cuánto tienes? Tenemos 4 bolitas. En el tercer caso particular, ¿cuántas bolitas estás observando? Estamos observando, profesor, que hay 9 bolitas. Entonces, para sacar el caso general, recuerda que mínimamente tienes que tener 3 casos particulares. Entonces, en base a lo que tenemos, podemos sacar nuestro caso general. ¿Cuál crees tú que sea el caso general? Para eso lo analizamos. Profesor, ¿cómo ha sido para que salga el 1? Ha sido 1 al cuadrado. Si me ha salido en el segundo caso particular, me ha salido 4, ¿cómo ha sido? Ya, profesor, ha sido 2 al cuadrado. En el tercer caso particular nos ha salido 9. ¿Cómo sería? Sería 3 al cuadrado. Por lo tanto, en base a eso, ya podemos hallar nuestro caso general. ¿Cuál crees tú que sea el caso general? Ya, profesor, tenemos 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, puntos suspensivos. Ya, si yo lo llamo n, tendría que ser nuestro caso general n al cuadrado. Y con eso hemos resuelto la parte teórica con respecto a los problemas de inducción matemática. Vamos a practicar ahora los problemas de reforzamiento. En el primer problema tenemos lo siguiente: calcular la cantidad de esferas que tiene la figura número 20. Como tú puedes apreciar en el problema, se están mostrando 4 casos particulares. Y a ti te pide cuántas esferas tiene la figura número 20. Esa figura número 20 será para ti el caso general. Entonces,
¿Cómo hacemos para contar? Lo hacemos con cuidado. En el primer caso particular estamos observando que hay una esferita. En el segundo caso particular estamos apreciando 3 esferitas. En la figura número 3, ¿cuántas esferas estamos observando? Estamos observando 6 esferas. En la figura 4, ¿cuántas esferas hay? Allá, profesor. Hay 4 más 3 más 2 más 1. O sea, ¿qué quiere decir? Que la figura 4 tiene 10 esferas. Quiere decir que la figura número 20, ¿cuántas esferas tendrá? No lo sabemos todavía. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos avanzando. Pero antes de seguir avanzando, date cuenta que estas esferas algo te representan. Ah, ya, profesor. ¿Qué nos está representando todas estas esferas? Todas estas esferas nos están representando números triangulares. Y si las esferas nos representan números triangulares, ¿cómo era la inducción matemática? Ah, ya, profesor. Era así. Para que salga 1, sería 1 por 2 sobre 2. Para que salga 3, ¿cómo es? 2 por 3 sobre 2. Y efectivamente está saliendo 3. Para que salga 6, ¿cómo es? 3 por 4 sobre 2. ¿Cómo hacemos para que la figura 4 salga 10? Sería 4 por 5 sobre 2. Entonces, ¿de qué manera vamos a sacar la cantidad de esferas que tiene la figura número 20? Para este caso, ¿cómo hacemos? Colocamos el número por su consecutivo entre 2. El número que tiene la figura por su consecutivo sobre 2. De la misma manera está cumpliendo en el tercer caso particular. Por su consecutivo sobre 2. En la figura número 4, para que salga 10, sería 4 por 5 sobre 2. Entonces, ya podemos sacar la cantidad de esferas que hay en la figura número 20. ¿Cómo sería? Para eso colocamos el número por su consecutivo. ¿Cuál es el consecutivo del número 20? Es el número 21. Todo sobre 2. Y este sería nuestro caso general. Y una vez que ya lo has demostrado, lo que tienes que hacer es simplificarlo. Mitad es 1, la mitad de 20 es 10. Por lo tanto, la cantidad de esferas que hay en la figura número 20, ¿cuánto será? Sería así. 10 por 21 es 210, sobre 1 es igual a ¿cuánto? Es igual a 210. Por lo tanto, la cantidad total de esferas que tiene la figura número 20 es igual a ¿cuánto? A 210. Por lo tanto, con cuidado vamos a marcar la alternativa D. Y ya tienes un buen problema sobre razonamiento inductivo. Ahora vamos a practicar el problema número 2, que dice: calcula la suma de las cifras del resultado de la siguiente expresión. P es igual, paréntesis, 6666, puntos suspensivos, 666, 2010 cifras, elevado todo ello al cuadrado. Entonces, si queremos hallar la suma de las cifras de toda esa expresión, yo te recomiendo que empieces primeramente por el caso particular. Entonces, si vamos a empezar por el caso particular, tenemos que aplicar cuidadosamente la inducción matemática. Entonces, ¿cómo sería empezando por el caso particular? Para eso trabajamos el primer casito, o sea, la primera cifra, 6 elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería 6 al cuadrado? Sería igual a 36. Ese sería el primer casito. Ahora, continuamos con el segundo caso particular. Para sacar el segundo caso particular, ¿qué hacemos? Colocamos 66 elevado todo ello al cuadrado. Y este sería el segundo caso particular. Ahora,
¿Cuánto sería 66 al cuadrado? 66 elevado al cuadrado es igual a ¿cuánto? A 4356. Ahora, pasamos al tercer caso particular. ¿Cuál sería? Para eso tomamos con la otra cifra. Sería 666 elevado al cuadrado. Ya sabemos que 666 elevado al cuadrado es igual a ¿cuánto? A 443.556. Entonces, teniendo los tres casos particulares, ya puedo llegar al caso general. Entonces, ¿cuál vendría a ser el caso general? El caso general sería el valor de P. O sea, sería así. P es igual a, paréntesis, 6, 6, 6, 6, puntos suspensivos, 6, 6, 6. Acuérdate que tiene ¿cuántas cifras? 2010 cifras. Y está elevado al cuadrado. Entonces ya tenemos nuestro caso general. Pero hay otro detalle. Ten presente que lo que te pide es la suma de las cifras del resultado de la operación llamada P. O sea, nos pide la suma de sus cifras. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a guiar de los casos particulares. En el primer caso particular, ¿cuánto te salió? 36. Pero como nos pide la suma de las cifras, ¿cuánto sería? Para eso lo sumamos. Ah, ya, profesor. La suma de sus cifras del primer caso sería 9. Ahora, del segundo caso, ¿cuánto sería la suma de sus cifras? Del segundo caso, la suma de sus cifras sería ¿cuánto? 7 más 11 nos daría ¿cuánto? 18. Del tercer caso particular, ¿cuánto sería? Ah, profesor, vamos a sumar las cifras con cuidado. ¿Cuánto saldría sumando las cifras? Para eso lo sumamos rápidamente. Acá tengo 10 más 6, 16. Y 16 más 11 nos daría ¿cuánto? 27. Entonces, ¿cómo hacemos para sumar las cifras en nuestro caso general que nos pide? Como tú puedes apreciar ahí, todavía es un poquito complicado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ah, ya, profesor. Si la suma de las cifras es 9, le vamos a dar una nueva inducción. ¿Cómo crees que pueda quedar también el 9? Ah, ya, profesor. Acuérdate que el 9 sale del primer caso particular. O sea, sería el primer caso particular multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado por 9. El 18 sale del segundo caso particular, ya que tiene dos cifras. O sea, sería 2 por 9. Vamos a colocar con cuidado 2 por 9. De esa manera. Ahora, para que la suma de las cifras nos haya salido 27, ¿cómo sería? Ah, ya, profesor, tiene tres cifras multiplicado por 9 y nos sale 27. Colocamos las tres cifras del caso multiplicado por ¿cuánto? Por 9. Y de esa manera nos está saliendo el número 27. Entonces, ya nos estamos dando cuenta de cómo ha sido para poder hallar el caso general. En este caso, ¿cómo ha sido? Ah, ya, profesor. ¿Cómo ha sido? Para eso lo analizamos. De la primera, 1 por 9. De la segunda, como tiene dos cifras, sería 2 por 9. De la tercera, como tiene tres cifras, sería 3 por 9. ¿Cómo sería para poder hallar nuestro caso general P? Como tiene 2010 cifras, sería 2010 por ¿cuánto? Sería 2010 multiplicado por ¿cuánto? También por 9. ¿Y cuánto sería 2010 por 9? 2010 por 9 nos saldría ¿cuánto? Nos saldría 18.090. Por lo tanto, la suma de las cifras que tiene toda esa operación ha quedado rápidamente reducida ¿a cuánto? A 18.090. Y si la respuesta es 18.090, con cuidado vas a marcar la alternativa C. Y ya tenemos otro problema más
sobre razonamiento inductivo deductivo. Continuando con los problemas de razonamiento inductivo y deductivo, vamos a practicar ahora la pregunta 3, que dice: indica la suma de las cifras del resultado de P igual a la raíz cuadrada de 99 por 100 por 101 por 102 más 1. Entonces, como tú puedes apreciar ahí, sacar la raíz cuadrada de 99 por 100 por 101 por 102 más 1 es un poquito dificultoso. Entonces, ¿qué vas a hacer tú para poder sacar la raíz cuadrada de P? Lo que tú vas a hacer ahí es aplicar con cuidado la inducción matemática. ¿Qué vas a hacer? A ver, ¿de qué manera lo podemos practicar? Lo que tú vas a hacer es darle forma a la raíz cuadrada. Como tú puedes apreciar, internamente la raíz cuadrada de P tiene 4 factores consecutivos: 99, 100, 101, 102 más 1. Entonces vamos a aplicarle una pequeña reducción. En vez del número 99, ¿qué pasaría si fuera 1? Entonces el número que sigue, llamado 100, sería el número 2. El 101 se llamaría, por ser consecutivo a él, sería 3. Y el 102, ¿qué número sería para ti? Empleando la reducción, el 102 sería para ti el número 4 más el 1. Por lo tanto, empleando este método de inducción matemática, nos quedaría raíz cuadrada de ¿cuánto? 1 por 2, 2, por 3, 6, por 4, 24, más 1, 25, y la raíz cuadrada de 25, ¿cuánto nos sale? Nos sale exactamente 5. Ahora, ¿qué pasaría si empleamos una segunda reducción o segundo caso particular? Ah, ya, profesor. ¿Qué pasaría si en vez de 1 valga 2? Entonces el número 100 sería para nosotros el número 3. El 101 sería el 4. El 102 sería el número 5. Más 1. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos la raíz cuadrada ¿de quién? 2 por 3, 6, por 4, 24, por 5, 120, más 1, 121. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 121? La raíz cuadrada de 121 es igual a ¿cuánto? A 11. Ahora, ¿qué pasaría si empleamos una tercera reducción al tercer caso particular? Ah, ya, profesor. ¿Qué pasaría si valdría 3? Aquí sería por 4, por el 101 sería 5, por 6, más 1. Por lo tanto, la raíz cuadrada en el caso número 3, ¿cómo te saldría? Ah, ya. 3 por 4, 12, por 5, 60, por 6, 360, más 1 sería raíz cuadrada de 361. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 361? La raíz cuadrada de 361 es igual a 19. Ahora, ya con eso es suficiente para poder hallar nuestro caso general. ¿Cómo lo hacemos? Nuestro caso general, ¿quién es? Es el valor para P. Y dice que es igual a la raíz cuadrada de 99 por 100 por 101 por 102 más 1. ¿Cuánto crees que sea la raíz cuadrada de toda esa operación? Para eso vamos a analizar nuestros 3 primeros casos particulares. Ah, ya, profesor, ¿cómo es? Ya sabes que en la primera te ha salido ¿cuánto? Te ha salido 5. Claro, la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. De la segunda, la raíz cuadrada de 121 te da 11. De la tercera, la raíz cuadrada de 361 nos da 19. ¿Cómo sería para sacar lo que pide, que es la raíz cuadrada para P? Si tú lo analizas, está un poquito dificultoso. Entonces, ¿qué vas a hacer? Nuevamente regresa a tu caso particular,
pero tratándolo ya de otra manera. Así. Ah, profesor, para que salga 5. ¿Cómo ha sido? Ha tomado el primer factor con el último. Y luego le ha sumado 1. Vamos a ver si es cierto. 1 por 4, 4, más 1, 5. Ahora, en la que sigue, lo ha tomado así. 2 por 5 y luego le ha sumado también el 1. Vamos a comprobar si es cierto. 2 por 5, 10, más 1 nos da ¿de cuánto? Nos sale 11. Entonces, ya sabemos que la raíz cuadrada de 361 es igual a 19. Por lo tanto, ¿cómo sería aquí? Igualito, para que nos salga 19. Sería 3 por 6 más 1. Y efectivamente, 3 por 6 nos da 18, más 1 sería ¿cuánto? Sería 19. Por lo tanto, la raíz cuadrada, en nuestro caso general, de 99 por 100 por 101 por 102 más 1, es lo mismo decir ¿cuánto? Es lo mismo decir 99 por 102 más 1. Y de esa manera nosotros vamos a sacar directamente la raíz cuadrada de esta expresión. O sea, ¿cuánto sería? Para eso multiplicamos 99 por 102 más 1. ¿Cuánto sería 99 por 102? Sería 10.098. Más 1 nos daría 10.099. Y ese es el resultado de la raíz cuadrada de P. La raíz cuadrada de P, que es la operación más grande o caso general, es 10.099. ¿Pero qué nos pide? Nos pide la suma de sus cifras. Entonces, vamos a sacar la suma de sus cifras. Por lo tanto, la suma de sus cifras para sacar P, ¿cuánto será? Vamos a colocarlo con cuidado. Suma de cifras de la operación P. Ah, ya, de nuestro caso general. Sería 1 más 0 más 0 más 9 más 9. ¿Cuánto sería la suma de la cifra de P? La suma de la cifra de P sería ¿cuánto? 1 más 0, 0 más 0, 0 más 9, 10 más 9 sería 19. Quiere decir que la suma de las cifras de la operación llamada P automáticamente nos sale 19. Y si la respuesta es 19, con cuidado vamos a marcar la alternativa E. Ahora vamos a desarrollar la pregunta número 4, que dice: si ABC de cifras multiplicado por 9.999 es igual a un número natural que termina en 3.482, nos pide hallar el valor de A más B más C más D. Entonces, ¿de qué manera vamos a hacer ese problema? Ten presente que al momento de multiplicar, uno de esos dos factores tiene absolutamente puros 9. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a practicar? Si tú aprecias puros 9, hay una técnica que te ayuda en forma práctica a resolverlo. ¿Cómo sería? Lo vas a colocar así: A, B, C de cifras multiplicado por ¿cuánto dice? Por 9.999. Pero ten presente que el número 9.999 se aproxima ¿a qué número? Se aproxima al número 10.000. O sea, quiere decir que 9.999 es igual ¿a quién? A 10.000 menos 1. Y ello sigue siendo igual ¿a qué? A un número natural que termina en las cifras 3, 4, 8, 2. Entonces, ¿con qué fin lo hemos realizado de esa manera? ¿Para qué? Para poder emplear, con respecto a ABC de cifras, poder emplear ¿qué cosa? La propiedad distributiva. ¿Cómo sería empleando la propiedad distributiva? Sería así: un número de 4 cifras llamado ABCD por 10.000, ¿a qué vendría a ser igual?
sería igual al mismo número A, B, C de cifras, agregándole los ceros que tiene el número 10.000. En este caso, el 10.000, ¿cuántos ceros tiene? Ah, profesor, el 10.000 tiene 4 ceros. Menos, estamos empleando la propiedad distributiva, ABC de cifras multiplicado por 1 nos sale el mismo número. O sea, ABC de cifras multiplicado por 1 nos sale el mismo ABC de cifras. A, B, C de cifras. Y ello es igual al mismo número natural que termina en las cifras 3, 4, 8, 2. Y como tú puedes apreciar, nos ha quedado algo conocido. Y esto es practicado en el área de la aritmética. ¿Qué vas a hacer? Ah, profesor, como se está restando ahora, lo que tú vas a hacer es trabajarlo en forma vertical. ¿Cómo te quedaría si tú lo trabajas en forma vertical? En forma vertical colocamos el minuendo, ahí lo tenemos, y luego el sustraendo. ¿El minuendo quién es? Es A, B, C de cifras con los 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Menos ABC de cifras. Entonces, de acuerdo a la ubicación, ¿en dónde iría? Ah, profesor, iría debajo de los ceros. A, B, C de cifras. Por lo tanto, bajo esa forma, ya sabes que restándolo nos tiene que dar el mismo número natural que termine en las cifras 3, 4, 8, 2. ¿Cómo sería? Lo estamos colocando así. Tiene que terminar en el mismo número natural que termine en las cifras 3, 4, 8, 2. Entonces, a partir de ahí, tienes que recordar algo de aritmética. ¿Qué hacíamos cuando teníamos este tipo de restas? Donde en el minuendo se apreciaban puros ceros. ¿Qué se hacía? Ah, profesor, la última cifra era 10 y las demás cifras, o sea, los demás ceros, eran 9. De esa manera. Por lo tanto, claramente nos vamos a dar cuenta los valores que va a tener el valor de ¿quién? De A, B, C y D. Entonces lo vamos a trabajar. Primeramente sacamos la D. ¿La D cuánto te vale? En este caso, para poderlo restar, la D ¿cuánto tendría que valerte? Para que salga 2. Ah, profesor, la D tiene que valer ¿cuánto? Tiene que valer 8. ¿Por qué motivo? Porque 10 menos 8 nos sale ¿cuánto? Nos sale 2. Entonces la D vale 8. Ahora vamos a sacar la letra C. ¿Cuánto crees tú que tiene que valer la letra C? Para que me dé 8, para restar, la C tendría que valer ¿cuánto? Tendría que valer 1. O sea, la C vale 1. Ahora vamos a hallar la letra B. ¿Cuánto valdría la letra B? En este caso tenemos 9 menos B, para que nos salga 4, la B tendría que ser ¿cuánto? La B tendría que ser 5. Ahí lo vamos a colocar. Ya sabemos que la B vale 5. Finalmente vamos a hallar la letra A. ¿Cómo sería hallando la letra A? ¿Cuánto tendría que valer para que su resultado termine en 3? Ah, ya, profesor. La A tiene que valer ¿cuánto? La A tendría que valer 6. Vamos a comprobar. 9 menos 6 nos sale 3. Entonces quiere decir que la A vale 6. Entonces ya tenemos los valores definidos de cada uno de ellos. ¿Qué nos piden calcular? Nos piden calcular el valor de A más B más C más D. Entonces, como ya sabemos cuáles son sus valores, lo vamos a reemplazar. A en ese caso vale 6 más B 5 más C 1 más D, que vale ¿cuánto? Más 8. Entonces la suma total, ¿cuánto nos quedaría? El valor de A más B más C, ¿cuánto nos estaría saliendo? Para eso lo sumamos. 6 más 5, 11, más 1, 12, más 8 nos daría ¿cuánto? Nos daría 20. Y si la respuesta es 20, con cuidado,
vamos a marcar la alternativa D. Y ya tenemos otro problema más acerca de razonamiento matemático. Ahora vamos a desarrollar la pregunta número 5, que dice: ¿de cuánta forma diferente se puede leer la palabra amigos en el siguiente arreglo? Como tú puedes apreciar, la palabra amigos se puede leer de muchas maneras. Por ejemplo, aquí tenemos amigos, aquí también tenemos amigos, 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 por aquí, amigos, amigos. Entonces, de varias maneras tú puedes leer la palabra amigos, pero de repente te puedas equivocar al momento de hacer el conteo. Yo te recomiendo que formes primeramente casos particulares. Entonces, con los casos particulares, tú vas a leer correctamente de cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra amigos. Empezamos. Primeramente tomamos la letra A. La letra A. Como tú puedes apreciar, la letra A se puede leer solamente de una manera. Entonces vamos a colocar aquí 1. Ahora pasamos tomando dos letras. Profesor, si tomamos dos letras, estamos viendo la A y la M. Entonces, si vemos la A y la M, lo vamos a colocar así. La A y la M. Entonces, si tenemos la letra A y M, ¿de cuántas maneras diferentes lo podemos leer? Para eso hacemos esto. 1 y 2. Quiere decir que la letra AM lo podemos leer de dos maneras diferentes. Entonces vamos a colocar 2. Seguimos avanzando ahora formando otro caso particular. Ya, profesor. Si formamos otro caso particular sería AMI. Entonces vamos a colocarlo así. AMI. A, M, I. Así, de esa manera tienes que hacerlo. Correcto. Entonces, ¿de cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra AMI? La buscamos. Vamos a ver. Acá. AMI 1. AMI 2. AMI 3. AMI en zigzag 4. Quiere decir que la palabra AMI se puede leer de 4 maneras diferentes. Entonces vamos a colocarle 4. Por lo tanto, ¿de cuántas maneras podemos leer la palabra amigos? La palabra amigos, ¿de cuántas maneras diferentes se podrán leer? Para eso vamos a ver los casos particulares que se ha formado con la inducción matemática. En este caso, para la A se ha formado 1. Para A, o sea AM, se ha formado 2. Para AMI se ha formado 4. Entonces, date cuenta que todos ellos son potencia de la base 2. Ya, profesor. ¿Qué quiere decir? Que el 4 es equivalente a 2 al cuadrado. El 2 equivale a 2 elevado a la 1. Y el 1 sería 2 elevado a la 0. Pero hay otro detalle que tienes que tener cuidado. Para que nos salga 1, ¿cómo ha sido la inducción matemática? Profesor, ten presente que la palabra que se ha formado acá es A. En la que sigue, la palabra que se ha formado es AN. Y en el tercer caso particular, ¿qué palabra se ha formado? AMI. Se ha formado AMI. Por lo tanto, si nos ha salido 4, ¿cómo ha sido? Profesor, el 4 equivale a decir 2 elevado a la cantidad de letras que tiene AMI. AMI tiene 3 letras. Pero para que salga 4, ¿cuánto tendría que quitarle? Tendría que quitarle ¿cuánto? Tendría que quitarle 1.
¿Para qué? Para que nos salga 2 elevado al cuadrado, que es igual a 4. En la que sigue, la palabra que se ha formado es an, y en total ha salido 2. Entonces, ¿cómo sería? Profesor, sería 2 elevado a la cantidad de letras que tiene an. An tiene 2 letras. Quitándole ¿cuánto? Quitándole 1. Cosa que sale 2 a la 1 es 2. Y en el primer caso particular tenemos la palabra a únicamente. Y en total ha salido 1. Entonces, ¿cómo sería? Sería 2 elevado a la 1, quitándole ¿cuánto también? Quitándole 1. Y de esa manera, tú estás encontrando correctamente la inducción matemática. Ya, profesor, ¿cómo ha sido? Se coloca la base 2 y se eleva a la cantidad de letras que se está formando, quitándole ¿cuánto? Quitándole 1, para que se pueda formar la cantidad de palabras diferentes para que tú puedas enunciarlo. Entonces, para la palabra amigos, ¿cómo sería? Profesor, sería así. Colocamos la base 2 de esa manera, 2 elevado a la cantidad de letras que tiene la palabra amigos. Amigos, ¿cuántas letras tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces le colocamos 6 y luego le quitamos 1. Por lo tanto, la cantidad de letras diferentes que se puede leer la palabra amigos sería 2 elevado a la quinta. ¿Y cuánto sería 2 a la quinta? 2 a la quinta sería igual a ¿cuánto? A 32. Por lo tanto, ¿de cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra amigos? La palabra amigos se puede leer de 32 maneras diferentes, con exactitud. Por lo tanto, vamos a marcar con cuidado la alternativa B. Y ya tienes otro problema formado de razonamiento matemático.